Pacífico, más allá de los titulares. Continuamos con esta franja que tenemos preparada en nuestro canal regional Telepacífico. Hoy es jueves, faltan 11 horas para que inicie la Copa América y Telepacífico, nuestro canal regional, está ahí con todo un equipo para llevarles en los principales programas del canal regional Telepacífico la información y la ampliación de todo lo que sucede en la Copa América. Hay buenas noticias para los que están pensando en viajar a Europa porque Dios mediante, después de octubre, se podrá realizar los viajes y todo el recorrido a nivel europeo visitando los 26 países de la Unión Europea sin visa, gracias precisamente al convenio firmado por el presidente Juan Manuel Santos con el grupo de la CELAC y la Unión Europea, que ya prácticamente esperan la última revisión de un documento, traducirlo para español y para todos los diferentes idiomas de la Unión Europea, y ya Perú y Colombia podrán iniciar su recorrido a partir de finales de octubre, principios de diciembre también por Europa. Pues es una de las noticias más importantes que se están generando también con el tema de la Copa América. Hoy llega la selección Colombia, Radamel Falcao García, James Rodríguez también estarán arribando hoy después de haberse presentado en los exámenes y todas las pruebas necesarias para participar en la Copa América. Hoy definitivamente arribarán a Santiago de Chile y donde será la concentración también para prepararse y destacarse con esta Copa América tan importante para nuestro país. Pablo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Armando? Muy buenos días. Qué bueno continuar con ustedes en la franja de las mañanas de nuestro canal regional Telepacífico para llevarles toda la información, analizar un tema del día que tiene que ver, obviamente, con este Pacífico colombiano. Usted ya nos reseña la información de carácter internacional y en el panorama regional yo le tengo información frente. ¿Usted recuerda una movilización que desde hace 2 días se lleva a cabo? Partió desde la capital vallecaucana hacia la capital de la República. Se trata de un grupo de pensionados que buscan mayores garantías, reclamar sus derechos adquiridos, y ya hoy se encuentran en el municipio de La Paila, al norte del Valle del Cauca. Van literalmente a pie. Ya me dicen que de La Paila llegaron a Zarzal, un poco más al norte de nuestro departamento, y nosotros estaremos muy atentos de lo que está pasando con este grupo de pensionados. En su mayoría, pues obviamente son adultos mayores y hay que estar muy pendientes de su estado de salud. Me informan que La Paila, dije el municipio de La Paila, corregimiento de La Paila en el norte del Valle del Cauca. Tenemos mucho más que contarles. Hoy estaremos hablando sobre el río Cauca. Mire, ¿cómo no hablar de la segunda arteria más importante de nuestro país? Desde hace algunos años hablábamos o escuchamos hablar de un documento COMPES para salvar el río. Pues al parecer ya hay plática, ya están los recursos y ya está todo completamente dispuesto para apostarle a la recuperación del río Cauca, porque ya hace parte de ese proyecto, ese programa del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Así es, y es que es importante recordar porque este río Cauca tiene un recorrido de 1.350 kilómetros, pasa por 7 departamentos, 180 municipios, y en cada uno de estos departamentos crece una responsabilidad grande precisamente con la salvación de este, como usted lo decía, el segundo río más importante de nuestro país, que nace en el Cauca y desemboca en Bolívar. Les presento a nuestros invitados de hoy. A mi lado está Gloria Guevara, ella es bióloga de la Universidad del Valle y profesora de la Universidad ICESI. Y también está con nosotros Carlos Eduardo Calderón, gerente de Vallecaucana de Aguas. Bienvenidos a nuestro programa y gracias por madrugar. Muchas gracias. ¿Cómo por amanecen? la invitación. ¿Muy bien? Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, bienvenidos nuevamente y entremos en materia. ¿Cómo nos gustan estas buenas noticias? Cuando nos hablan del río Cauca, pues lo primero que pensamos, doctor Carlos Eduardo, es un río que en su paso por Cali se encuentra completamente contaminado y hay que apostarle obviamente a su recuperación. Lo venimos a sentir, esa contaminación, cuando se suspende el servicio de suministro de agua potable, y pues se dice que es porque llega cargado de mucho material orgánico que baja desde sus afluentes. ¿Qué hay entonces en materia de buenas noticias frente a su recuperación? Sí, efectivamente, a través de un esfuerzo interinstitucional que ha estado liderado por los gobiernos del Cauca y el Valle del Cauca, logramos trascender la iniciativa de constituir o de construir elementos de política, y hoy en día esas iniciativas se cuentan inscritas en el Plan Nacional de Desarrollo. Es un gran logro, puesto que el río Cauca sale del anonimato y se coloca en primer lugar de las políticas públicas ambientales de este gobierno nacional. Qué bueno. Plasmadas en una ley que acaba de ser sancionada, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo. En varios
de sus apartes queda explícitamente la necesidad de descontaminar y de sanear el río Cauca en su cuenca alta. Esto es muy importante porque va a viabilizar la propuesta que los gobernadores del Cauca y del Valle del Cauca, con la coordinación de Vallecaucana de Aguas como gestor técnico de este esfuerzo interinstitucional, presentamos al gobierno nacional por un valor de 1.6 billones de pesos. Estamos en estos momentos afinando con el Departamento Nacional de Planeación la propuesta de cuáles serían el cierre financiero y los proyectos principales para hacer uso de estos importantes recursos. Pues hay que decir que debe ser un trabajo, como usted bien lo reseña, de carácter mancomunado, teniendo en cuenta los beneficios que presta el río Cauca. En este caso vale la pena mencionar de ese trabajo y esos esfuerzos entre el departamento del Valle del Cauca y también el Cauca. Por ahí también pasa nuestro río. Entre otras cosas, usted es del departamento del Cauca, Sí, doctor yo nací Calderón. en Popayán y Valle Caucano de toda la vida. Se lo pregunto porque el Yantén es apellido Sí, caucano, sí, ¿verdad? sí, sí, Como el sí. Ascue. Mire, la responsabilidad del Cauca es importante también porque precisamente sabemos que en el macizo colombiano nace el río Cauca. Cuando pasa por Popayán recibe la contaminación de cientos de miles de personas que ahí llegan, y cuando llega al departamento del Valle del Cauca pues la contaminación es máxima. Inclusive cuando pasa por Cali sabemos que no tenemos la capacidad de limpiarlo totalmente, sino hasta un 60%. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene no solamente el Valle del Cauca, sino todos los departamentos que en últimas se están beneficiando de este río Cauca con la siembra del cultivo de azúcar, el cultivo de café? Bueno, yo considero que el plan, estábamos en mora de tener un plan de saneamiento para nuestro río, para nuestra arteria principal, porque de ella nos surtimos y desde el punto de vista vamos a ganar muchísimo, no solamente desde la economía, sino también desde el posicionamiento que vamos a tener ante el mundo y los beneficios que se van a tener. Ahora, como parte de lo que es el saneamiento, para nosotros es importante porque Cali bebe agua del río Cauca, la mayoría de los caleños tomamos agua de ella, y tener el problema de que nos corten el servicio, pues es algo que no solamente es molesto, sino que causa problemas en cuanto al saneamiento que necesitamos como ciudad y como una ciudad que es muy grande. Entonces, tener todo este plan es muy importante y favorece todo lo que tiene que ver con la economía del Valle del Cauca y en especial la nuestra. Ahora, recuperarlo desde los orígenes es muy importante porque se está encadenando todo un trabajo mancomunado para que se recupere el río a lo largo de toda su arteria y beneficie no solamente a la comunidad caleña, sino en general a todo el país. El tema de la educación es muy importante, ya lo estaremos tocando precisamente, cómo deben acoplarse los hogares y los niños con lo que tiene que ver con el río Cauca y no llegar hasta los extremos. Pero, ¿qué piensa la gente en las calles, la gente del común? ¿Cómo ven el río Cauca, uno de los más importantes de Colombia? Aquí están, veamos los 120 segundos con nuestro director Fabio Larraundo. Para los 120 segundos del director de Economía HD, hoy con Isabelino Olmo, un hombre criado, crecido y hecho por completo aquí en el corregimiento del Hormiguero. Hemos querido saber de viva voz cómo es un día aquí en el Hormiguero, don Isabelino. Aquí en el Hormiguero es un día prácticamente nosotros, casi se puede decir que un día es igual que el otro, porque nosotros tenemos una normalidad y una tranquilidad absoluta aquí. Aquí quizás se muere uno porque ya por viejo, no porque el tiempo tiene que vivir uno estresado. ¿Y cómo les va con el río? Con el río Cauca, que es su vecino y amigo. El río Cauca en este momento era mi patrón, producía, pero ahorita casi ya no produce, ya casi no es rentable, casi solamente consigue uno para la libra, ¿verdad? ¿Usted también le jala a los gallos? ¿Le va mejor con la cuerda de gallos que con la arena o qué? Es obvio, porque yo un pollo de 6 meses lo estoy vendiendo en 150, 100, mientras que en los 6 yo levanto 8 o 10 pollos a los 6 meses, y lo cual en los 6 meses sacando arena no me los consigo, la plata que me dan los 8 pollos. ¿Y si le han entendido su filosofía aquí? No, pues muchos quieren copiar, porque pues quién no quiere arremedar al que tiene la pera en la boca, pero a veces uno se le va en deseo, porque todas las cosas no se le dan a todas las personas. Cuando usted le dice que van a recuperar el río Cauca, ¿usted qué piensa? Es como difícil,
porque yo nací en el 42, ando en 73 años y desde que yo tenía por ahí unos 8 o 10 años, anda la CBC haciendo levantamientos topográficos sobre la orilla del río, que para hacerle un farillón y ya me voy a morir y nunca lo voy a ver. Para Economía HD fueron los 120 segundos del director. De viva voz con Isabelino Olmo. Fíjense, la filosofía popular le va mejor con un gallo que con la arena del río Cauca. Historias de vida que nos presenta don Fabio Larraondo precisamente con Isabelino, contándonos un poco cómo ha sido el progreso del río Cauca en sus inicios y lo que está sucediendo ahora, porque ya no lo ven como tan rentable como sería antes. Pero fíjese lo que es la sabiduría popular, Armando, y pues yo creo que ha dado en el punto más neurálgico el invitado, nuestro director Fabio Larraondo, porque él dice que lleva más de, no sé, 50, 60 años escuchando proyectos de recuperación y dice que se va a morir y que seguramente no va a haber esos cambios, esa descontaminación que tiene el río Cauca. ¿Cómo garantizar entonces que esto se presente para responderle a don Isabelino, que seguramente es la representante, la viva voz de muchas familias que hoy estamos esperando que lleguen esas buenas nuevas, pero completamente cristalizadas? Doctor Carlos. Así es, yo creo que don Isabelino tiene toda la razón. Nosotros hemos dicho, la cuenca del río Cauca es fundamental para la productividad no solamente del Valle del Cauca, sino del país. ¿Qué tanto dinamiza la economía del río Cauca? Estos momentos de ahí dependen, por una parte, todos los asentamientos industriales y humanos que están a lo largo de su cuenca. Estamos hablando de más de 18 millones de personas y las principales industrias del país, asentadas desde el Valle de Aburrá hasta el Valle del Cauca y parte del norte del Valle del Cauca. Por lo tanto, el hecho de decir que la productividad del país depende en buena medida de que ese río Cauca viva y que lo podamos recuperar, no es un eufemismo, es una realidad y que está plasmada desde los asuntos más cotidianos, como el que contaba el señor Isabelino, hasta la realidad de que es un río totalmente contaminado. Cuando entra a la ciudad, ya la pérdida de la capacidad de oxigenación está prácticamente en su punto cero, y eso obliga a que proyectos tan importantes como los que hemos presentado, entre los cuales se incluye la construcción de la segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cali, deban ser prioridad del gobierno nacional. De la PETAR. De la PETAR. La segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales, porque apenas hasta ahora estamos removiendo una pequeña parte de la carga contaminante, pero no la carga contaminante en su totalidad y en su complejidad. Profesora Gloria, aprovechando que usted está aquí, que es docente, digamos que hemos llegado como a los extremos en la contaminación del río Cauca. Quizá no hemos visto todo lo que ha sucedido en años anteriores y los gobiernos se han dejado coger ventaja con la contaminación de este afluente. Sabemos que hacen falta plantas de tratamiento en la capital del Valle del Cauca, pero es importante hablar de la educación y cómo en los colegios y en las universidades y en las mismas casas no se promueve la recuperación del río Cauca y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente para preservar el agua también. Sí, es importante desde el planteamiento de que no solamente el gobierno debe ser responsable, cada ciudadano como parte fundamental de nuestro sistema social debe de tener la capacidad de cuidar su recurso, porque sin agua no podemos vivir. Entonces debemos de promover no solamente desde el gobierno, sino desde la responsabilidad ciudadana, el mantenimiento y el cuidado del agua, no solamente desde el ahorro, sino desde el hecho de no arrojarle basuras, de que nuestros canales de aguas residuales estén limpios, que las personas saquen la basura en el momento adecuado, y ese tipo de actividades deben de promoverse desde el hogar. Eso quiere decir de que, por ejemplo, debemos de tener nuestros canales lo más limpios posibles para que ellos solamente lleven el material orgánico y este sea depositado en las plantas de tratamiento y sea allí donde se traten, pero que no encontremos fenómenos como que se tapan las alcantarillas y se destruye todo un sistema y luego sufrimos inundaciones o aumentamos la carga y la disminución de oxígeno en un río tan importante como lo es el río Cauca. Claro. Y todos los otros que tenemos, porque pues Cali es una ciudad rica en ríos, pero tristemente estamos
muy maltratados. Y es que si no asumimos un verdadero compromiso, después nos pasa la cuenta de cobro, precisamente todo lo que estamos causando al río Cauca. Pues en materia de educación, doctor Carlos Eduardo, hay un programa muy importante que realiza Vallecaucana de Aguas y es el proyecto Agua Viva Soy. He tenido la oportunidad de conocer todas estas manifestaciones culturales, expresiones artísticas, especialmente al oriente de Cali. ¿Cómo avanzan este tipo de proyectos que buscan apostarle a la pedagogía, apostarle a la cultura ciudadana en pro de cuidar nuestro río? Sí, efectivamente vamos a desarrollar la segunda fase de esta importante iniciativa. Vamos a continuar con ella y hoy podemos anunciar que vamos a tener el segundo Carnaval del Agua en Cali. El anterior fue un éxito total con miles de personas que participaron, decenas de miles, y esta vez vamos a repetir y reeditarlo mejorado con una amplísima participación de la comunidad, con la visión de la cultura del agua, del ahorro y el uso eficiente y la responsabilidad ciudadana como parte de esa gran cruzada por el río que debemos emprender. Recordemos que la gestión integral del río Cauca implica también conocer el río desde su nacimiento, proteger sus fuentes, no solamente el río en su cauce, sino los diferentes ríos tributarios que lo constituyen. Y ello significa tener en cuenta toda esa problemática, la deforestación, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, todo eso que está impactando, y es esa visión integral la que hemos traído al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que una cosa tiene que ver todo con otras, digamos, aristas, con otras potencialidades en materia económica y en materia de desarrollo. Ustedes nos han hablado de trabajo en conjunto y también queremos conocer qué se está haciendo desde el Departamento del Cauca, desde la institucionalidad. ¿Quién se encuentra con nosotros a esta hora de la mañana, Armando? Así es, tenemos comunicación con Hussein Riascos, él es el gerente de la Corporación Regional del Cauca. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora conectado en Telepacífico y cuéntenos cuál es el trabajo que se está realizando en el Departamento del Cauca en pro de la recuperación de este río tan importante. Doctor Riascos, buenos días, lo escuchamos. Bueno, al parecer tenemos inconvenientes en materia de comunicación telefónica desde el Departamento del Cauca. ¿Ahí está, Armando? No, no lo tenemos, pero mientras recuperamos la información, quiero contarle, Pablo, que precisamente cuando hemos hablado que el problema y la situación del río Cauca no es solamente de un departamento, sino de los 7 por donde pasa, entre el 2 y el 3 de julio en Pereira se estará llevando a cabo el Foro Nacional del Río Cauca, que busca incluir todas esas personas que están recuperando, trabajando por el río Cauca, por el medio ambiente en las diferentes regiones y buscar las problemáticas y las soluciones a esas problemáticas para definir como una vía a seguir con el río Cauca. Será en Pereira entre el 2 y el 3 de julio. Qué bueno, y seguramente ahí se van a tocar puntos muy específicos. Ya ustedes nos han mencionado algunos, por ejemplo, apostarle a una mayor inversión en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en la Petar, por ejemplo, en el caso de la capital vallecaucana y también en otros municipios por donde pasa el río Cauca. Pero también hay otro punto, doctora, y tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Ese sí que es un tema que nos compete a todas y a todos. ¿Cómo trabajar de manera conjunta en este sentido? Bueno, en el sentido de recuperarnos y de tener todas las capacidades para enfrentar el cambio climático, considero de que dentro de los planes que debemos de tratar de mantener es la reforestación para poder generar realmente agua y evitar los residuos que salen o la materia orgánica que se da por erosión. Entonces, eso mitigaría muchísimo olas, por ejemplo, de calor y obtendríamos agua muchísimo más limpia porque no tendría tanto sedimento. Entonces, parte de esos procesos deben estar encaminados a mantener la reforestación y a que las comunidades cuiden el bosque. Eso es bien importante. Claro que sí. Hoy en Economía HD estamos hablando de la recuperación de nuestro querido y vital río Cauca. Vamos a hacer una pausa para comerciales. ¿Usted cuál es su apuesta? ¿Cómo también contribuye a esta recuperación? Recuerde que puede opinar a través de @economíahd. Pausa. Estamos de vuelta en Economía HD hablando sobre la recuperación del río Cauca. A continuación les presentamos esta nota de nuestro compañero Carlos Quintero, que también nos ayuda a contextualizar y a conocer la situación actual del río.
Muy buenos días, compañeros de Economía HD. Los saludo desde el corregimiento El Hormiguero, en el Valle del Cauca. En este sector, que es conocido sobre todo por la extracción de arena y la pesca artesanal, nuestro programa ha llegado para conocer las historias de vida, el entorno y, por supuesto, la economía que mueve a este corregimiento. En este momento me encuentro con Diego Mina. Él es uno de los pequeños microempresarios de este sector, con quien vamos a conversar a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Diego. Bienvenido a Economía HD. Muy buenos días. Diego, ¿qué tan fácil o difícil es ser empresario en El Hormiguero? Pues más que todo no lo empresario, porque esto es como más que todo una familia, es una familia. Y pues aquí desde el tiempo que empezamos a extraer arena, antiguamente pues se hacía lo que era, o mejor dicho, nosotros mismos nos metíamos al río, la sacábamos y la vendíamos, se ganaba más plata, pero en estos momentos ya se convirtió se agrandó mucho y ya se convirtió ya en una empresa gigante, porque esto ya es una empresa muy gigante. Antiguamente la extraíamos nosotros, nos metíamos al río y ahora que la sacamos nosotros en los mismos botes y la traíamos a vender aquí o allá, por el audio allá por el puente. Diego, ¿cuántas toneladas o cuántos metros de arena sacan al día? ¿Cuánto valen en el mercado actual? Un bote de estos hace 7 metros. En el día se hacen 5 o 6 viajes. Se vende aproximadamente 10.000 pesos el metro de arena. ¿Cuántos empleos directos está generando usted en el sector? Se tiene aproximadamente trabajadores 15. Se sostiene bastante la familia de un bote de estos. Lo que veo es que es un trabajo muy duro, es un trabajo que necesita de mucha dedicación y a la vez no es bien recompensado. Sin embargo, ustedes siempre salen en el día con esa motivación y digamos que le meten el hombro a este trabajo y no dejan esa tradición, ¿no? No, esa tradición se ha llevado desde antes de que yo naciera. Nosotros venimos a hacer ahora de los últimos, como decimos. Usted me decía que era el sucesor de su padre. Eso, de los últimos venimos a hacer nosotros aquí ya en el río. Pero sí, este trabajo es muy duro, o sea, todo trabajo es duro, pero ese trabajo en el río es muy duro y para lo que se debería de uno ganar, no se gana, pero pues de esto vivimos. Ahí estaba pues la historia de vida de Diego Mina, uno de los microempresarios del sector El Hormiguero. Como pudieron escuchar, su labor es bastante dura. Todos los días tienen que levantarse desde las 4 o 5 de la mañana para comenzar labores y como ven, este también es el motor de la economía, lo que sostiene este corregimiento y también aporta en gran parte a la economía de nuestro Valle del Cauca. Sigan ustedes con más información en estudio, un saludo especial. Muy amable, muchas gracias Carlos por contarnos más historias de vida alrededor del río Cauca. Mire, tengo aquí también trinos importantes que en estos momentos se presentan en la cuenta en Twitter. ¿Qué es tendencia a esta hora de la mañana? El senador Jorge Iván Ospina dice: paradojas de la vida. Sin visa para Europa, pero con dificultades para viajar a Tumaco. Ahí se lo dejo. Se está convirtiendo en tendencia a esta hora de la mañana. Recuerden nuestro Twitter, @economiahd en las redes sociales. Continuamos con el tema, Pablo. Hay muchos proyectos que se vienen realizando desde el departamento del Valle del Cauca. Gerente, cuéntenos usted cómo se están preparando para influenciar mucho en la descontaminación del río Cauca y cuáles son esos proyectos importantes a los que ustedes le tienen las apuestas mayores para realizar este año. Y muy puntuales, por favor. Sí, efectivamente, nosotros acabamos de enviar un documento a la Planeación Nacional con quien estamos trabajando para avanzar en el cierre financiero de esta propuesta de 1.6 billones de pesos y hay dos grandes componentes. Uno que podemos denominar el componente verde, que tiene que ver con la reforestación, la restauración ecológica, la protección de las cuencas altas, de los nacimientos de los ríos tributarios e igualmente con ese combate integral a la minería ilegal y la participación comunitaria en la protección de los bosques. Y el otro componente, que es el componente de ingeniería o el componente gris, que tiene que ver con las plantas de tratamiento de aguas residuales. Están contempladas la planta de tratamiento de aguas residuales de Popayán, de Jamundí, de Palmira, igualmente la segunda fase de la de Cali, e igualmente la de Cartago y la de Buga. La idea es fortalecerlas o crearlas. Hay unas que no están construidas, la mayoría de las que yo planteo, exceptuando la primera fase de la de Cali, no están construidas, toca construirlas. Es decir, las aguas residuales en municipios que no cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales van directamente al río Cauca y en ese estado.
en ese estado. Por eso es que encontramos esa situación tan precaria y esa altísima contaminación. Doctora, generalmente cuando hablamos de programas, de proyectos importantes en pro de la recuperación de un río, pues todos queremos ver resultados tangibles e inmediatos, pero resulta que la cosa es lenta, es de carácter progresiva y estamos hablando de resultados a mediano e incluso a largo plazo. Sí, la política debe de ir desde el proceso de recuperación, ya iniciamos, pero esto debe de ir encadenado a mucho tiempo y no solamente desde la parte del gobierno, sino desde la parte del ciudadano. Y esperar resultados inmediatos se van a ir presentando, pero paulatinamente. Esto debe estar encaminado a muchos gobiernos que permitan el fortalecimiento y el mejoramiento de cada día del medio ambiente. Y eso no va a ser de un momento a otro, sino encaminándolo a que sea a largo plazo. Y cuando generemos esa conciencia que tanto necesitamos. Bueno, ya hablemos con ustedes para continuar hablando de nuestro tema. Hacemos un recorrido para saber qué está sucediendo hasta ahora en el estado del tiempo de las principales capitales de este suroccidente colombiano. Esto es Sol y Paraguas en Economía HD. Pablo, iniciamos con la capital del Valle del Cauca y Popayán. 18 grados centígrados en Santiago de Cali, cielo mayormente nublado en horas de la mañana, y en la Ciudad Blanca, en Popayán, la capital del departamento del Cauca, también cielo mayormente nublado y 15 grados centígrados. Continuamos con San Juan de Pasto y con Quibdó. Sí, señor, los extremos del Pacífico. En Pasto, 15 grados centígrados, nublado, y en Quibdó, 25 grados centígrados, también está nublado y más humedad a esta hora de la mañana. Esto es Economía HD. De las mañanas de nuestro Pacífico en Economía HD. Momento de dar paso a nuestros compañeros de Amaneciendo. Ellos ya están listos para darnos su tema del día y también nosotros les contextualizamos aquí de qué estamos hablando. Mabel, hola, muy buenos días. Cuéntenos un poco acerca del tema del día. Pablo, me dicen que se le cayó el micrófono, le retomo, disculpe que lo interrumpe, pero ahora sí nos conectamos entonces, ya lo estábamos escuchando aquí en el estudio, con Amaneciendo y nuestros compañeros. Mabel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Feliz amaneciendo para todos. Por acá estamos muy bien. Muchas ¿Sí vio gracias. las historias que le hemos contado? Todavía se pesca en el río Cauca. Eso quería saber, porque como estaban hablando de unos niveles tan altos de contaminación en el río, pues uno se imaginaría que no se pesca en el río Cauca. Y es preocupante porque además utilizan mercurio para la extracción del oro, o sea que todo lo que sucede con el río Cauca es bastante preocupante. O sea que si uno se come un pescadito del río Cauca, lo más probable es que termine enfermo, ¿o no? Pues no sé, le paso la pregunta al doctor Carlos, a ver el que nos puede decir. A ver, doctor Carlos Eduardo. Sí, efectivamente, es cierto, se han encontrado altos niveles de metales pesados en la fauna ictiológica, o sea, los peces del río Cauca. Eso es una realidad, puesto que ahí surte el proceso que llama de magnificación de los contaminantes en la cadena alimenticia. Y más allá del pescado, doctora, frente al agua que consumimos los caleños, los vallecaucanos, el 70% por lo menos de Cali se calma su sed a partir del río Cauca. ¿Llega con metales pesados también a nuestro grifo? Pues realmente el tratamiento que se le hace en las plantas, en especial de Puerto Mayarino, disminuye mucho ese contenido, ese impacto que tienen estos metales pesados, pero no podemos ignorar totalmente la presencia del agua cruda que viene ya El Boca Chico ya no se consume de igual manera, no sabe diferente además. Claro, pero yo sí he visto muchos pescados ahí en el puente Valencia, todavía en la sarta de pescado al lado de la vía hacia Popayán. Mabel, usted por favor nos recuerda el tema del día en Amaneciendo. Por supuesto que sí, hoy vamos a centrarnos en el tema de la drogadicción. Queremos enseñarle a los padres de familia cómo prevenir que sus hijos caigan en este problema, cómo darnos cuenta también si ellos ya están entrando al mundo de la drogadicción. Y conoceremos una terapia que fue inventada por médicos caleños para sacar de la drogadicción a quienes pues tristemente han caído en esta adicción. Eso todo lo veremos hoy en Amaneciendo. Qué bueno y qué importante este tema. A veces nos sentimos ajenos a todos estos temas pensando que no nos va a tocar, que tiene que ver con otras personas y resulta que son problemáticas de salud, incluso de salud pública. Pues 30 segundos para las conclusiones. Comencemos con usted, doctor Carlos Eduardo, frente a nuestro tema del día. Sí, la conclusión más importante es la siguiente. Ya tenemos
elementos de política pública y de estrategias definidas en nuestra carta de navegación de este gobierno a nivel nacional, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora necesitamos que eso se traduzca en el cierre financiero, es decir, en la concreción de los recursos para hacer realidad cada uno de los proyectos que están contemplados en esa propuesta. Esa es la tarea fundamental para dar inicio a lo que sería no solamente una política de gobierno, sino una política de Estado para poder salvar al río Cauca. Profesora Gloria, sus conclusiones para terminar. Bueno, mi conclusión, más que una conclusión, sería una invitación al público en general de toda la ciudad y el país a que cuidemos nuestras cuencas y a que no simplemente esperemos a que el gobierno intervenga, sino que seamos nosotros desde nuestra visión como ciudadanos responsables que cuidemos nuestro líquido vital. Gerente, profesora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Paula, la invitación para que vean los programas de Economía HD en el canal de YouTube de Telepacífico. Ahí tendremos todo el contenido. Nos vemos mañana a las 7 con más información. Y sabe que yo le Señor. tengo una invitación más a propósito de lo que dice la doctora y profesora. Nosotros como ciudadanos tenemos también la función de ser supervisores y veedores. Y hoy en Economía HD estamos hablando de un programa importante para salvar al río Cauca, yo me imagino que a Vallecaucana de Aguas podemos ir, preguntar cómo avanza este proyecto y conocer obviamente la veracidad de los recursos. Nos vamos, muy amables, muchas gracias por acompañarnos en la franja de las mañanas de Telepacífico. ¡Feliz día!